así que por eso, después hacemos devolución de los trabajos. Perfecto, gracias. Bien, empezamos con el artículo 116. Alguien empieza a leer, pero vayan leyendo despacito porque los voy a frenar continuamente. ¿Quiere que lea? Sí. Bueno. Artículo 116. Competencia federal. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación. Hasta acá, una aclaración. Ven que habla de tanto la Corte Suprema como todos los tribunales inferiores que están por debajo de la Corte Suprema, que tienen competencia federal. Solo estamos hablando de esos tribunales, ¿sí? Seguimos. El conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Hasta acá. Algo que no habíamos dicho cuando hicimos cuando vimos la primera clase de competencia. ¿A qué nos referimos con conocimiento y decisión? ¿Qué quiere decir? ¿Conocer y decidir son cosas distintas? Y sí. ¿Qué es? Sí, son dos cosas distintas. Y decidir es la decisión o la terminología que van a llegar a fin, y conocer es saber de qué se trata. Exacto. Para poder decidir, de todos modos, los tribunales van a tener que conocer el expediente, pero es muy, muy excepcional que un tribunal pueda no decidir en un expediente en el cual tomó conocimiento. Los tribunales, sea cual fuera el tribunal, están obligados, tienen el mandato de tomar una decisión en las causas bajo su conocimiento. Si no pueden decir esta causa no la resuelvo por X motivo. En todo caso van a decir, no soy competente, pero eso es una decisión respecto del caso. Si ya tomaron conocimiento del caso, y deciden no ser competentes, pero eso también es una decisión, ¿sí? Entonces, seguimos. Claro. Y por las leyes de la Nación, con reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Hasta ahí, entonces, van a tomar conocimiento y resolver sobre todos los puntos regidos por la Constitución Nacional, sí, porque estamos hablando de jueces federales, jueces y juezas federales, y por las leyes de la Nación. ¿Sí? ¿Cuáles son las leyes de la Nación? ¿Todos lo saben ya? Sí. ¿Cuáles son? La Constitución. Las leyes de la Nación. Las leyes, los decretos que pueden haber. ¿Pero cuáles son las leyes de la Nación? La Constitución. ¿La Constitución? No. Las leyes de la Nación son las leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Entonces, todas las leyes que dicta el Congreso de la Nación van a ser competencia de estos tribunales federales. ¿Sí? Vamos a ver que esto después es amplísimo, y en la realidad no quiere decir que siempre que haya una ley nacional involucrada va a ser competencia federal, porque si no, todo sería competencia federal. Si hay algo que tiene que ver con competencia provincial, va a primar la competencia provincial. ¿Sí? Por más que haya involucrada la Constitución, ahora lo vemos, Hernán, eso, o una ley nacional. Si hay algo de competencia provincial, si hay alguna ley provincial involucrada, primero va a ser de competencia provincial. Como vimos en el caso Castillo, ¿se acuerdan? Digamos, había normas provinciales, decisiones de la provincia de Salta, pero también estaba involucrada la Constitución Nacional. Eso no quiere decir que fue de competencia federal. Primero resolvió el Juzgado de Primera Instancia de Salta, la Cámara, el Tribunal Superior de Salta, y luego recién fue a la Corte. ¿Sí? Primero se resolvió en competencia provincial, porque siempre por el tema de federalismo va a primar la competencia provincial. Bien. Acá nos dice, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y esto es muy importante. ¿A qué nos referimos con el artículo 12 del artículo 75? Lo vimos ya, pero lo vamos a repasar. Vamos al inciso 12 del 75. ¿Se acuerdan que el 75 a qué se refería? El artículo 75, ¿de qué nos habla? De los tratados. Del Congreso. Corresponde al Congreso. De las atribuciones del Congreso, ¿sí? Entre ellas está el inciso 22, que era los tratados, pero todo el 75 nos cuenta todas las atribuciones del Congreso de la Nación. Entre esas atribuciones está el inciso 12, que nos va a decir,
dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados, separados, y sigue. Entonces, este reserva con la reserva del inciso 2 del artículo 65 se refiere a justamente esto que preguntaba Hernán respecto de los códigos de fondo, lo que se llaman los códigos de fondo, no los de forma, que son los de procedimiento, ¿sí? Los de fondo son el civil y comercial, el de minería, etcétera, 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 ¿sí? Los de fondo, no los procesales. Los códigos de fondo son competencias del Congreso de la Nación, por eso tenemos códigos de fondo nacionales que aplican a todas las provincias, ¿sí? Y luego las provincias pueden dictar sus propios códigos de forma, los de procedimiento. Pero, ¿qué pasa? ¿De qué va a pasar con la competencia? Aún siendo ley, digamos, un código, por más que se le llame código, es una ley, es lo mismo. El formato es una ley, solo que codifica toda una materia, pero es una ley nacional, o sea, estaría en la primera parte de ley nacional. Pero lo que se resuelve respecto de los códigos de fondo es que si bien es una ley del Congreso Nacional, la competencia jurisdiccional va a corresponder a las provincias. Entonces, cuando hay causas laborales, civiles, comerciales, penales, lo que sea, de la materia que sea, por más que sea una ley de la nación, la competencia va a ser provincial. ¿Sí? Siempre. Si a mí me detienen por robo en la provincia de Buenos Aires, por más que se me aplique el delito de robo en el Código Penal dictado por el Congreso de la Nación, la jurisdicción va a ser del juzgado en lo penal de la provincia de Buenos Aires, no federal. ¿Sí? Y así en cada una de las provincias. Competencia ordinaria. Exacto. No, no ordinaria, provincial. Ordinaria, Bueno, sí. porque si no confundimos la ordinaria de la Corte, porque la Corte también tiene una competencia ordinaria, que lo vamos a ver la clase que viene, porque es unidad de competencia apelada. Entonces, dice, sobre los puntos regidos por la Constitución Nacional, por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en este inciso que acabamos de ver, y por los tratados con las naciones extranjeras. Cuando hay involucrados tratados, va a ser también competencia federal, pero como ya les digo, esto no es que siempre que haya un tratado de involucrados, como lo vimos en el caso Castillo, va a haber competencia federal, porque si no, la competencia federal sería inmensa, y la competencia provincial no existiría. Tiene que ser exclusivamente sobre eso, ¿sí? No tiene que haber ninguna competencia provincial involucrada, ¿sí? Y ahora va a venir, ya no nos va a hablar los casos que van a ser de competencia federal, ya no van a hablar tanto de la materia, sino de las personas, ¿sí? En este artículo va a haber competencia vinculada con la materia de la que trate, y las normas que están involucradas, y con las personas que están involucradas. Y nos va a decir, de las causas concernientes, perdón, todos sabemos lo que son los tratados y cuáles son. Sí. ¿Cuáles son Sí. los tratados? Sí. Los tratados 11 internacionales. tratados. Claro, 11 11. de derechos humanos, sí. claro, por eso, no. Sí, sí. Acá nos referimos a todos los tratados firmados con Todos. naciones extranjeras. Todos son más de, no sé, 500 tratados, más, Sí. ni los podría contar, digamos, todos los tratados que firma el Estado argentino con las naciones extranjeras, ¿sí? No estamos hablando de los 10, no 11, de los 10 que están en el inciso 22 del 75, más los 3 a los cuales se le dio jerarquía constitucional con posterioridad, sino de todos los tratados. Un tratado de libre comercio, un tratado de fronteras, un tratado de inversiones, un tratado para la construcción de una represa internacional, cualquier tratado, un tratado de prohibición de armas nucleares, cualquier tratado sería competencia federal, con la salvedad esta que les digo, que no está en el artículo, pero se las digo porque así se interpreta en la práctica, y lo ha interpretado la Corte Suprema, que no haya ningún tipo de competencia provincial. Entonces, ahora venimos con lo concerniente a las personas. Las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. ¿Qué son estas personas? ¿Quiénes son?
Funcionarios públicos. Sí, pero ¿qué es un embajador? Los que nos representa, por ejemplo, cada país en otro país. Nosotros tenemos Exacto. embajador en los diferentes países, embajador de Argentina, que ¿Y el representa a la Argentina. cónsul? Cónsul extranjero. Algo parecido. La diferencia entre, si bien son muy similares y si bien ambos son representantes del país en el extranjero, y va a haber el embajador de Argentina en España, el cónsul de Argentina en España, el embajador, sí, así en todos los países, aunque no quiere decir que haya embajadores y cónsules en todos los países por un tema de recursos, pero la diferencia entre embajador y cónsul, ¿alguien la sabe? No, sinceramente no. Es que el embajador representa los intereses de la nación, directamente de la nación, o sea, de Argentina en este caso, y va a promover acuerdos culturales y de representación de la Argentina en distintos ámbitos, culturales, económicos, lo que sea. El cónsul no representa directamente a la nación, ni los intereses de la nación. El cónsul representa a los conciudadanos, representa a los argentinos en el exterior. Entonces, el cónsul argentino en España no va a representar a Argentina en España, sino que va a representar a los argentinos que están en España. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo soy de Argentina, me voy a España y pierdo el pasaporte, estoy 15 días en España, pierdo el pasaporte y no puedo volver a Argentina, voy a ir al consulado, no a la embajada, al consulado y le voy a pedir que me ayuden con mi trámite de pasaporte para poder regresar a la Argentina. ¿Sí? Porque es quien va, o no sé, me detiene la policía en un país extranjero, voy a ir al consulado, porque presta servicios a los ciudadanos que representa, de acuerdo al país. El embajador no, representa al Estado, y los intereses del Estado. ¿Sí? Entonces, con esta diferencia, ¿y ministros públicos a qué nos referimos? No es clara la referencia, pueden no saberla. ¿Saben lo que es el canciller o la canciller? No, yo personalmente no. El canciller o la canciller es el ministro de Relaciones Exteriores, el que justamente se ocupa de representar al país en los distintos acuerdos que se hacen en otros países. Es uno de los tantos ministros que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? Está a la par del ministro de Trabajo, el ministro de Economía, la ministra de Género, el ministro de Obras Públicas, ¿sí? Es otro de los ministros que dependen directamente del presidente. Pero este ministro, que es el canciller, y hablo en masculino porque en este caso tenemos un varón que es Felipe Solá, este ministro, por las particularidades de su función, que es representar al país en las negociaciones, digamos, es quien, por ejemplo, va y firma un tratado en representación del presidente. Va a Naciones Unidas, va a Estados Unidos, va a donde sea que se vaya a firmar un tratado y lo firma, ¿sí? Con lo que se llama poderes plenipotenciarios que le da el presidente para ir y representar al país. Entonces, por esa función específica que cumple, se va a considerar que las causas que conciernen al canciller no van a ser de competencia ordinaria, porque no es una persona cualquiera, porque representa al país. Entonces, esos ministros van a ser parte de la competencia federal. De todos modos, acá no nos estamos refiriendo a los argentinos, ni a los embajadores argentinos, ni a los cónsules argentinos, ni a los ministros públicos argentinos. Nos estamos refiriendo, para que sea competencia federal, a todos los embajadores, cónsules y cancilleres que están en nuestro país, pero que son de otros países. Al embajador de Estados Unidos en Argentina, al cónsul de Kenia en Argentina, al canciller que vino a firmar un acuerdo económico de Uganda en Argentina. Si esos funcionarios llegan a tener alguna causa o cuestión jurídica que resolver en Argentina, las causas que se susciten van a ser competencia federal, ¿sí? Porque se entiende que hay otro país involucrado, un Estado extranjero involucrado, por el rol que cumplen esos funcionarios, que son representar a Estados extranjeros. ¿Se entiende esto?
Sí. Sí, Sí. sí. Pero Profe, gozan de inmunidad diplomática ellos también. ¿Cómo? Gozan de inmunidad diplomática también. ¿Cómo quedaría en ese Sí, caso? gozan de inmunidad diplomática, exacto, pero eso lo van a ver bien en Derecho Internacional Público, pero respecto de sus funciones. Si un embajador despide a una empleada en su casa y la empleada lo demanda por salarios debidos, eso no tiene que ver con las funciones del embajador, sino con el embajador como ser humano, pero aún así, entonces puede ser llevado a la justicia, y en ese sentido sería competencia federal, porque igual se reconoce que no es un ser humano cualquiera, ¿se entiende? O no sé, le hacen una multa, se queja por la multa y lo judicializa. Eso va a tener competencia federal, ¿sí? Porque puede Una haber pregunta de curiosidad nomás, profe. ¿Un canciller puede decidir algo distinto a lo que el presidente lo facultó para decidir o no? No. O sea, podría, y tendrá que responder internamente, pero los poderes plenipotenciarios siempre se le dan con una decisión previa, digamos, que es lo que tiene que ir a hacer. Y también lo van a ver en Derecho Internacional Público, un Estado no puede defenderse para incumplir un tratado, por ejemplo, diciendo que su representante hizo lo que no tenía que hacer, o sea, que firmó algo que no tenía que firmar. El Estado se compromete igual, por más que el representante se haya extralimitado en sus funciones. El tema va a ser después resolver el canciller su Claro, internamente. responsabilidad en Argentina, pero no Claro. puede por eso incumplir una obligación internacional, ¿sí? De todos modos, para eso están estos poderes plenipotenciarios que les digo, que son los límites en los cuales se debería manejar ese canciller. Y tampoco conozco ningún caso que eso haya sucedido. De hecho, por ejemplo, termina sucediendo que cuando hay diferencias entre, digamos, del canciller con el Poder Ejecutivo, renuncia. ¿Se acuerdan? De hecho, en el gobierno anterior, la canciller, ¿cómo se llamaba la canciller? Bueno, no me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre de la canciller ahora, pero renunció justamente por esto, por diferencias respecto de la postura del gobierno argentino respecto a sus relaciones internacionales. Entonces terminó renunciando, ¿sí? Eso es lo que pasa, en lugar de hacer cosas que no tiene autorización para hacer. Bien, seguimos. Ministros, entonces ya quedamos. Todas las causas que tengan que ver con embajadores, cancilleres y cónsules extranjeros en Argentina van a ser competencia federal. De las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, ¿saben a qué nos referimos con esto? Todo lo que tenga que ver con aguas interjurisdiccionales, las causas que tengan que sucedan en un río interprovincial o internacional, o un lago o el mar, causas que tengan que ver con aguas en las cuales estén vinculadas dos jurisdicciones diferentes, ¿sí? Sean provinciales o internacionales. ¿Sí? Profe, estoy perdido. ¿En qué artículo estamos? Porque estoy anotando lo que estamos En el hablando, pero... 116. Exacto. De los asuntos en que la nación sea parte, ¿sí? Siempre que vamos a demandar al Estado Nacional por cualquier cosa, porque me están pagando mal la jubilación, entonces ANSES me está pagando mal la jubilación, voy a ir a la competencia federal, no a la Corte. Recuerden que estamos todavía en el 116, voy a ir al juzgado de primera instancia de la Seguridad Social federal. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. 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 Porque es confuso lo federal, siempre pensamos en corte, pero no, hay todo un entramado de juzgados y cámaras federales. Y acá vienen, ¿se acuerdan? Todas las situaciones de vecindad, ¿sí? De las causas que existen entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, siempre tenían que ser de
provinciano de distinta provincia. Entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero, ¿sí? Siempre tenía que haber distinta jurisdicción, por eso iba a ser competencia federal. ¿Por qué? Porque las provincias, recuerden esto, cuando vimos constitucional en su momento, todo lo que no le delegaron a la nación lo conservan. ¿Qué no le delegaron a la nación? La jurisdicción. La jurisdicción es de las provincias. Entonces, para resolver una cuestión en que hay dos jurisdicciones distintas, porque es un vecino de uno y una provincia de otro, y otra provincia, o dos provincias distintas, o todos estos casos de vecindad, ¿por qué alguna de las dos provincias tiene que ceder su jurisdicción? ¿Por qué? Si, por ejemplo, el problema es entre un vecino de Córdoba y la provincia de Santa Fe, tienen que resolverse o en la justicia de Santa Fe o en la justicia de Córdoba. Alguna de las dos provincias está cediendo su competencia originaria de jurisdicción provincial. Entonces, para resolver ese conflicto, no se va a ninguna de las dos provincias y se va a la competencia federal. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En esta protección del federalismo. Profesora, disculpe, Sí. cuando es una provincia y donde hay vecindad, el vecino de otra provincia, ¿no? Es decir, es de competencia directamente federal porque interviene el artículo 116, ¿no? Pero primero va a ser resuelto en alguna de las provincias donde se suscitó, ya sea el del vecino o el de la provincia donde hubo el conflicto. Eso es lo que a mí me quedó la duda, ¿ves? Depende. En el trabajo. Eso puede, o sea, la verdad es un caso por caso. Uno también puede decir, a ver, si vos tenés que ir a otra provincia, no vas a ir a otra provincia porque estás en tu propia provincia. Sí. Todas las provincias, o la mayoría, porque también sucede que por tema de economizar recursos, hay provincias que, por ejemplo, Sí. Salta tiene un juzgado federal y funciona para Salta y para Jujuy. Pero si no, lo más fácil es ir a la competencia federal que tenés en tu provincia, al juzgado federal que tenés en tu provincia, porque estás teniendo que resolver con otra jurisdicción. Pero aún así, o sea, puede ser que vayas a la justicia provincial y la justicia provincial te diga yo soy incompetente o no, es caso por caso. La regla sería que en ese caso vos tengas que ir a la justicia federal. A la justicia porque federal. Eso es lo que dice el 116. Vos deberías ir a la justicia federal. Así hubiera un caso de índole civil. Porque, ahora vamos a ver lo que pasa con la causa Claro, civil. porque ahí es donde yo tengo la duda. Ahora yo sé que es federal, pero ahí se me plantó la duda. Es que ves, por eso, ahí vos estás confundiendo, porque el caso no hablaba de si es federal o provincial, el caso hablaba de si era federal con competencia originaria de la Corte o no. Sí. ¿Entendés? Yo ahí daba por hecho que era federal, porque había vecindad. Es federal, claro, sí. Pero primero tenía que pasar por todos los órganos que corresponden a las provincias. No. Eso es lo que no entendí. ¿No? Es directamente federal. A federal. Pero hablaba de la Corte directamente. Era competencia federal. Ahí estuve. Claro, perfecto. No ahí fue mi duda. Perfecto, ahora sí. Que era Neuquén contra Buenos Aires en el caso. Es directamente federal. Exacto. Bueno, era una vecina de Buenos Aires contra la provincia de Neuquén, ¿no? Si estoy diciendo bien el caso. Sí. Sí, primeramente hubo una lesión igual, eso es penal, pero eso se resuelve en el tribunal sí, igual acá era la cuestión civil. De la provincia. Acá era en los daños. Pero después no federal a la civil. Perfecto. Acá eran dos causas diferentes. Exacto. Esperen que les voy a compartir. Les voy a compartir pantalla con el PowerPoint que armé para la clase pasada. Esperen cuál es. Para ver estos casitos de... Bueno, ven que acá tienen resumidos todos los... la competencia federal del 116, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo esto que acabamos de leer está acá en estos cuadritos. Y acá teníamos los distintos casos de vecindad. 2 o más provincias, una provincia contra los vecinos de otra provincia, vecinos de diferentes provincias, una provincia contra un estado extranjero, una provincia contra un habitante extranjero, un vecino de una provincia contra un estado extranjero, un vecino de una provincia contra un habitante extranjero. Todas las posibilidades que daría este 116, ¿sí?
Bien. Y ahora vamos a ver el 117, que ya nos refiere, sí, particularmente a esto que es la competencia de la Corte. ¿Cuál va a ser la competencia de la Corte Suprema? ¿Sí? Nos va a decir, en estos casos, o sea, estos casos cuáles son, los que estábamos diciendo arriba, todos los del 116, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Entonces, como vimos la clase pasada, el principio general es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviene como consecuencia de un recurso de apelación. Esa es la regla general, es lo primero que nos dice, como siempre les digo, siempre una norma nos va a empezar regla y la frase siguiente va a ser la excepción. Entonces, la regla general es lo primero que nos dice el 117, el recurso de apelación a la Corte, ¿sí? Pero en todos los asuntos, y ahí viene la excepción, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. ¿Sí? Esa es la competencia de la Corte. La competencia de la Corte es embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y cuando una provincia fuere parte. Y esto después va a estar reglamentado por, ¿se acuerdan? Por el decreto que vimos. Y ahora lo vamos a... Cuando dice fuese parte es independientemente de lo que haya pasado. Tiene que ser parte. Con eso alcanza para que sea competencia Actora o originaria. demandada, y en algunos casos incluso puede ser hasta como considerada como tercera. Si es una tercera interesada, también podría ser considerado que es competencia de la Corte. Esperen un segundo, ya voy, ¿eh? Y se acuerdan que habíamos dicho lo esencial de estos artículos y de la competencia originaria de la Corte, habíamos dicho que teníamos que hacer una lectura integral y conjunta de los artículos 116 y 117 para poder entender la competencia originaria. Si yo les digo, si mañana ustedes quieren explicarle a un amigo o una amiga cuál es la competencia originaria y van al 117 porque es efectivamente el que habla de competencia originaria, les va a faltar una parte de la historia, porque justamente el principio del 117 arranca con estos casos, que son los de arriba. Si leemos solo el 117, ¿se acuerdan que les había dicho que parecería que siempre que la provincia fuera parte, va a ser competencia originaria? Entonces, si yo quiero demandar, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, quiero demandar al Ministerio de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires porque me arreglaron algo en la vereda y me rompieron todos los caños de agua, no voy a ir a la Corte Suprema, por más que haya una provincia, digo, entre comillas, porque es la ciudad involucrada. No, tengo que ir a los casos de arriba. ¿Qué tiene que pasar para poder ir a la Corte Suprema de manera originaria? Vecino o vecina. Tiene que haber distinta jurisdicción. O sea, yo tengo que querer demandar a la provincia de Buenos Aires, porque yo vivo en Capital, o a la provincia de Santa Fe. Tiene que haber distinta vecindad. ¿Sí? Cuestiones de vecindad, ¿sí? No siempre que haya... si me quedo con el 117, pareciera que siempre que hay una provincia involucrada voy a la Corte. No. Tiene que haber una cuestión de vecindad involucrada. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver algo que agrega el decreto también respecto de esto. ¿Me siguen o no es claro? Sí, usted explica bien, a mí me cuesta entenderlo, el tema. Pero me quedó confuso el trabajo práctico y no lo entendí. Ahora cuando veamos toda la jurisprudencia se nos van a resolver dudas, y si no, la clase que viene también les voy a hacer una devolución específica del trabajo práctico, porque el trabajo práctico no lo pueden resolver sin repasar uno de los fallos que vimos en la clase pasada. Directamente es la jurisprudencia que vimos en la clase pasada, que todavía no la volvimos a ver, ahora vamos a volver. ¿Sí? Bien. Y acá llegamos a la competencia, específicamente a la competencia originaria de la Corte, que surge del 117. ¿Se acuerdan que
cuando vimos la competencia originaria, dijimos si puede ser reglamentada. El 117 nos dice, en estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Entonces, ¿puede el Congreso ampliar o reglamentar la competencia de la Corte? Bueno, según el 117 pareciera que puede respecto de la competencia por apelación, porque nos dice, cuando habla de por apelación, dice según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero cuando nos habla de la competencia originaria, no dice que puede haber una reglamentación y una ampliación o no de la competencia originaria. Se queda ahí. Aún así, les conté de hecho que está este decreto, el 1285 del 58, y la ley 48 también, que nos habla de la competencia originaria de la Corte, ¿sí? Y después vemos si amplía o no los casos de competencia originaria. Pero la Corte lo primero que va a decir respecto de esto, se puede ampliar o no se puede ampliar la competencia originaria, va a ser en este caso Sojo, que se acuerdan que lo vimos muy de pasada, pero si quieren hoy hacemos una revisión del caso Sojo, porque yo de hecho se los agregué a este PowerPoint que después les mando. Yo les había puesto esta cita, que era la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte no está sujeta a las excepciones que pueda establecer el Congreso, limitada como lo está, no puede ser ampliada ni restringida. La que está sujeta a reglamentación es la jurisdicción apelada, que puede ser ampliada y restringida por la ley, según la organización y reglamentación de los tribunales inferiores, tanto respecto de las cuestiones de hecho como de derecho. ¿Sí? Acá la Corte va a decir, la originaria no se puede reglamentar, ni limitar, ni ampliar por ley, pero sí la por apelación. ¿Sí? Eso es como la regla que surge, el holding de Sojo. ¿Sí? Sojo es un caso muy antiguo que quizás ya hayan visto en derechos humanos, bueno, lo pueden ver también en derecho internacional, en derecho constitucional, en derecho internacional público, en derecho constitucional quizás también. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasaba en el caso Sojo? Sojo era, en ese momento, ¿sí? 1887, era dueño de un diario muy conocido en esa época, que era Don Quijote. Era un diario de crítica política, ¿sí? Hacía crítica política y denuncia política por temas de corrupción, fraude en las elecciones, etc. Muy, muy conocido. De hecho, usaba también el humor y la caricatura como forma de denuncia política. Obviamente, constantemente era censurado y tenía persecución, eran víctimas de persecución política por este tipo de actividad que llevaba. También estamos hace mucho tiempo atrás, en donde la libertad de expresión tenía otro alcance, ¿sí? Eduardo Sojo, que era este director, realiza una caricatura referida a un proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo en ese momento, el presidente, que era Juárez Celman, por un proyecto de ley sobre el arrendamiento de obras de salubridad para la capital federal. Básicamente era una obra para llevar adelante o establecer el agua corriente, cloacas y desagües en la ciudad de Buenos Aires. Era una obra que ya estaba en marcha, que 3/4 partes de la obra se habían realizado, pero que como después de 16 años no se había finalizado, en este proyecto de ley se le estaba cediendo o concesionando a una empresa privada, que era esta que les pongo acá, Caneval. Todos están mirando mi PPT, ¿no? Están viéndolo. ¿Sí? Sí. El total de la obra había salido, o sea, digamos, el presupuesto inicial eran 21 millones de pesos. Solo, como ya les dije, faltaban 3/4 partes de la obra, o sea, todo eso ya, 3/4 partes de ese presupuesto ya se había ejecutado, y en el proyecto de ley se dispone que esa concesión se le iba a dar, digamos, esta obra se le iba a dar con 21 millones de pesos, o sea, el total del presupuesto se le iba a volver a pagar para que lleven adelante la obra. ¿Sí? Entonces, Sojo hace una caricatura, que acá les puse, es una caricatura riéndose de esta situación y básicamente
acusando de corrupción a Selman y al Congreso, que estaba ya en vías de aprobar este proyecto de ley. ¿Qué pasa? La Cámara de Diputados, a quien estaba ofendiendo con la caricatura, ¿sí? Porque ofendía, digamos, criticaba que la Cámara de Diputados fuera a apoyar o aprobar este proyecto, ordena, porque en ese momento podía pasar, ordena la detención al Poder Ejecutivo, perdón, le solicita al Poder Ejecutivo la detención de Sojo, ¿sí? Algo que ahora no sucede, pero en ese momento sí se permitía que el Poder Legislativo le solicitara al Poder Ejecutivo la detención de alguien. Y a Sojo lo detienen, ¿sí? Sojo presenta un habeas corpus, ¿sí? Que es ya lo saben, la acción que está establecida ahora en nuestra Constitución Nacional, pero que desde muchos años antes tenía reconocimiento legal, para justamente, en una situación de privación ilegítima de la libertad, pedirle a un juez que nos libere o proteja nuestra libertad o nuestra integridad. Sojo presenta un habeas corpus y lo presenta directamente en la Corte Suprema. ¿Por qué lo va a presentar directamente en la Corte Suprema? Va contra los derechos de expresión. No es detención ilegítima, y sería de una persona contra el Estado. Sí, pero, a ver si estoy viendo si se los puse por acá. Juan Sojo lo hace para hacer más rápido el trámite, nada más que para eso. Sí, Una acción además, expedita y eso rápida. También. obviamente, es que creo que no les puse... bueno, no importa, porque la ley que regía en ese momento, el habeas corpus, obviamente ya no está vigente, que era la ley 14, establecía que en los casos de habeas corpus había competencia de la Corte, pero no era muy clara respecto de la competencia directa. No se los puedo ni reproducir porque el artículo ya no existe más, directamente no está en ningún lado del artículo. Pero no decía directamente que era competencia de la Corte, pero, perdón, de competencia originaria, pero sí hablaba de competencia federal en los casos de habeas corpus. Y lo que va a decir la Corte, en este primer caso, la Corte, es el primer caso que la Corte tiene oportunidad para hablar de su propia competencia originaria, en qué casos va a haber competencia originaria y en qué casos no va a haber competencia originaria, ¿sí? Porque estamos en 1887, recuérdenlo. Va a decir, el tribunal debe velar porque los poderes nacionales y provinciales se mantengan dentro de las esferas de competencia atribuidas o trazadas por la Constitución, también deben no extralimitar las suyas. Por lo que para que tal procedimiento sea aceptable, Sojo debería haber sido un embajador, ministro o cónsul extranjero en los términos del artículo 101, que ahora es el 117 después de la reforma. La jurisdicción de la Corte será en todos los demás casos por apelación. ¿Por qué dice esto la Corte? Ahora vamos a ver, está unido a esto de una ley no puede ampliar la competencia originaria de la Corte, porque la Constitución no lo permite. Entonces, si la Constitución nos dice que la Corte tiene competencia originaria en estos casos, que son embajadores, cónsules y ministros públicos, y además en los casos de provincias, pero acá no entra porque no había una distinta provincia, solo en esos casos va a poder tener competencia originaria. Si una ley establece lo contrario, esa ley es inconstitucional. ¿Sí? ¿Se entiende? Que era lo que pasaba en este caso. Había una ley que decía que en casos de habeas corpus podría llegar a ser competencia de la Corte. Y acá otros argumentos que da la Corte. Ningún poder o persona puede ampliar o restringir los casos en que la Corte pueda entender de forma exclusiva y originaria. El Congreso solo podría establecer reglamentación en la jurisdicción apelada como forma de distribuir justicia entre los tribunales inferiores y la Corte por apelación. Recordemos que a diferencia de las personas en el orden privado, donde rige el principio de reserva, sí, porque esto, no sé si ya lo hemos mencionado, pero el principio de reserva respecto de las personas, ¿sí? Refiere a que todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución nos está permitido. Con los poderes públicos, ¿sí? Con las tres ramas de gobierno, ¿sí? Se entiende lo contrario. Todo lo que no está expresamente permitido
no lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que está queriendo decir acá es, la Constitución expresamente no permite ampliar al Congreso las competencias de la Corte, entonces lo tiene prohibido. ¿Sí? Es un argumento que los tribunales utilizan mucho para limitar a los otros poderes. Bueno, nos va a decir que en el habeas corpus el juez más inmediato es el que debe ser competente, ¿sí? La apelación al Tribunal Superior funciona como garantía de la libertad individual, o sea, sí va a tener el recurso para llegar a la Corte Suprema, pero no de manera originaria. Acá les puse la referencia a Marbury, que lo van a ver al fallo Marbury, ¿se acuerdan? Que es el de control de constitucional, en el que el caso en Estados Unidos que crea el control de constitucionalidad, eso pueden revisarlo directamente en el fallo. Bien. Y lo que va a decidir es que la jurisprudencia originaria y exclusiva, la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema, perdón, que lo puse mal, no está sujeta a excepciones que pueda establecer el Congreso, limitada como lo está, no puede ser ampliada ni restringida. Este es el parrafito que les dije antes. La que está sujeta a la reglamentación es la jurisdicción apelada, que puede ser ampliada y restringida por ley según la organización y reglamentación de los tribunales inferiores, ¿sí? Entonces no podría haber ampliación o limitación de la competencia originaria por vía de ley. Tenemos el 117 y con eso nos tenemos que quedar. Esto es lo que resuelve Sojo, ¿sí? Pero ¿qué vimos la clase pasada? Vimos que a pesar de lo que dice en Sojo, tenemos este decreto ley 1285 del 58 que podría llegar a ampliar un poco la competencia originaria. Y en ese decreto ley, por más que, como lo vimos también en la clase pasada, haya sido dictado por un gobierno de facto, no tiene ningún tipo de... No. Eso no... Son normas igual, se podrían derogar, pero si no son derogadas, son normas. Si no, habría un descalabro jurídico en el país. Imagínense todo el siglo pasado, golpe tras golpe, y cada vez que asume un nuevo gobierno se dejarían de lado esas normas. Son las autoridades a cargo. De facto o no de facto, son las autoridades a cargo. Claro. Bien, esperen que estoy buscando. Bueno, el artículo 24 de este decreto ley nos va a hablar, por un lado, de las causas que refieren a embajadores, ministros y cónsules, ¿sí? Y por el otro, las que refieren a las provincias, ¿sí? Por un lado va a decir que son causas consecuentes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las que les afecten directamente por debatirse en ellos derechos que le asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a la familia, a las personas de su familia o al personal de la embajada o legación que tenga de carácter diplomático. Son causas concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal. Acá, el decreto ley está ampliando la competencia al incluir, afecten a digamos, lo que concierne al embajador, al cónsul, al ministro plenipotenciario, al canciller, perfecto. Ahora, además incluye a las personas de su familia y al personal de la embajada. ¿Sí? Ven cómo aún así se está ampliando la competencia originaria de la Corte a través de este decreto ley. Claro. Y luego nos va a decir el decreto ley también en el artículo 24 sobre las provincias, ¿sí? Por la otra competencia originaria que refiere a las provincias, nos va a decir que la Corte Suprema conocerá en forma originaria y exclusiva en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias. Siempre que haya dos o más provincias es competencia originaria de la Corte. En los asuntos civiles, y acá agrega asuntos civiles, entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros. ¿Sí? Y en asuntos que versen entre una provincia y un estado extranjero. Y acá es lo que vimos en el caso. Los asuntos civiles es el quid de la cuestión para resolver el caso.
¿sí? Y ahí teníamos el fallo Bazán para resolverlo. ¿Se acuerdan? Sí, pero Bazán se pateaba la causa. No sabían quién la agarraba. Por lo que yo entendí. No, perdón. Barreto, quiero decir. Ah, Perdón. Empezaba con B, no importa. Sí, sí, sí. sí, algo era. Claro, es que me quedó duplicado. Barreto. Esperen que lo encuentro. Acá. Sí, acá. Para resolver el caso tenían que sí o sí revisar Barreto, porque si no nos íbamos a quedar con la postura anterior de la Corte respecto de causa civil. Barreto, ¿se acuerdan que cambia la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de lo que es causa civil? ¿Sí? Vamos a decir primero, como introducción a esto, ¿qué es una causa civil? Bueno, cuando estamos hablando de derecho privado común, ¿sí? Artículo 65 y 12, los códigos de fondo. Cuando estamos hablando de eso, es derecho privado, causa civil, siempre que no sea penal, ¿sí? La Corte Suprema venía teniendo una postura muy amplia respecto de causa civil, lo cual hacía que agarrara cual causa era competente, ¿sí? En el caso, y de hecho tenemos desde Gandía, de Gandía, ¿se acuerdan ese fallo de 1992? De Gandía en adelante. Sí, de hecho lo menciona en el trabajo. Exactamente. De Gandía es el precedente que tiene la Corte en el cual es competente de manera originaria para cualquier caso. En Barreto, 2006, ¿sí? Va a cambiar esa jurisprudencia, ¿sí? Y va a restringir muchísimo la competencia originaria en estos casos. Siempre estamos hablando en vecinos de una provincia contra otra provincia en asuntos civiles. Y va a ceñir muchísimo el significado de lo que es causa civil. No va a ser solo cualquier causa en que haya derecho privado común, porque eso quiere decir que es todo. O sea, en la mayoría de las causas va a aplicarse el Código Civil y Comercial, el Código de Minería es menos común, pero el civil y comercial en la mayoría de los casos lo podemos aplicar. Claro, no hay limitaciones, se podría Entonces decir. quiere decir que en todas las causas, como era el caso de Barreto, ¿se acuerdan qué pasaba en Barreto? Eran vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que su hija había sido asesinada por un policía en la provincia de Buenos Aires. Entonces eran vecinos de la ciudad de Buenos Aires contra la provincia de Buenos Aires. Demandaban a la provincia de Buenos Aires por no haber prestado bien el servicio de seguridad y no haber capacitado correctamente a este policía que por error asesinó a su hija, porque estaban en una persecución y de un disparo erróneo mató a la hija de ellos que no tenía nada que ver con la persecución. Entonces, en este caso, este es el caso de daños y perjuicios, ¿sí? No es la causa penal contra el policía, es el daños y perjuicios a la provincia por el asesinato, por el no brindar bien un servicio de seguridad, digamos, no cumplir con sus funciones. En esa causa, que se aplica al derecho civil, es una causa civil, que es vecinos de una provincia o de la ciudad de Buenos Aires contra la provincia de Buenos Aires. También tiene que entender de manera originaria la Corte. ¿A ustedes les parece razonable que la Corte esté de manera originaria resolviendo en este tipo de casos? Piensen en cuanto a razonabilidad. Yo les digo, voy a presentar un daños y perjuicios de manera originaria en la Corte porque un policía de la provincia de Buenos Aires cumplió mal sus funciones. ¿Les parece razonable que yo vaya directo a la Corte? Y no, en principio no. No. Bueno, este tipo de casos y muchos más los estaba resolviendo de manera originaria la Corte. Hasta Barreto. Claro. En Barreto dice se terminó, la Corte tiene un rol institucional que hay que respetar, que tiene que resolver en las cuestiones de mayor trascendencia institucional en nuestro país y no puede estar resolviendo este tipo de cosas. ¿Sí? En todo caso podrá ser competencia por apelación, pero no competencia originaria de la Corte. Y va a ceñir la competencia
en causas civiles, cuando haya distinta vecindad entre un vecino de una provincia contra otra provincia, aquellos litigios regidos exclusivamente por normas y principios de derecho privado, tanto en lo que concierne a la relación jurídica de que se trata, como en el examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada, y en su caso en la determinación y evaluación del daño resarcible. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Que si hay alguna norma que refiera a la competencia provincial, o a algún acto provincial, no va a haber competencia de la Corte. Va a ser materia provincial. Entonces, en este caso, por ejemplo, había actos que, digamos, el brindar seguridad pública por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires es parte de una competencia provincial. Está atribuida por normas provinciales. Como hay normas provinciales, por más que la cuestión patrimonial y la responsabilidad esté expresamente establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación, en ese momento era civil de la Nación, aún estando involucrada una cuestión que está establecida en el Código Civil de la Nación, o sea, podría ser una causa civil porque es derecho privado común, como hay cuestiones que son competencia provincial, va a ser competencia provincial y la Corte no va a tener competencia originaria. De ahí en más, no va a haber más ese tipo de competencia. ¿Esto les sirve para resolver el caso? Sí, sí, totalmente. En una mala praxis, entonces, un ejemplo, no hay competencia originaria de la Corte. En una mala praxis de médicos de un hospital público, como las relaciones de la salud pública se vinculan con competencias provinciales, y hay normas provinciales que establecen las obligaciones de los médicos, etcétera, etcétera, como hay cierta parte regida por el derecho provincial, no va a haber competencia de la Corte. Esa era la resolución. Tenían que usar todo lo dicho en Barreto, ver Barreto, revisarlo. Ahora lo estamos revisando nuevamente rápidamente, pero ya lo vimos, lo leímos juntos la clase pasada. Tenían que volver a leer Barreto y ver cómo analiza la Corte su limitación de competencia respecto de causa civil. ¿Sí? Porque la limitó mucho. Claro. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con servicios públicos, con mal funcionamiento de servicios públicos, etcétera, y competencias provinciales, no va a ser más, por más que sean vecinos de una provincia con otra provincia, no va a ser más competencia originaria de la Corte. ¿Sí? En todo caso, podría haber competencia federal, ¿sí? Por la distinta vecindad, por aplicación del 116, pero no competencia originaria de la Corte. Claro. Pero el trabajo después, Neuquén demanda a Buenos Aires porque ese vehículo tenía pedido de secuestro y no informó al juzgado. En ese caso además, es competencia eso, federal. a lo que dice Luciano, yo iba a agregar justamente de que también habla de un paso internacional, quizás un poco más amplio de solo una competencia provincial. Yo, por mi parte, me dejé llevar por eso. Pero no importa, pero puede ser competencia federal, porque son distintas provincias, pero no originaria de la Corte. La cuestión acá es si es competencia originaria de la Corte o no. No, no es. La causa penal queda en competencia provincial y después la causa civil queda en competencia federal. Exacto. En el trabajo. Exacto. La cuestión no era resolver si era competencia provincial o federal. La cuestión era, aún siendo federal, ¿le corresponde de manera originaria a la Corte o no? Claro. Salvo por apelación de última. Por apelación, sí. Siempre, si hay competencia federal, puede ir por apelación a la Corte. Eso ya lo vamos a ver. Eso es otra cosa. El tema es que es originaria. Originaria es en los casos que dice el artículo. El 117 leído en conjunto con el 116. Como en primera instancia, o sea, sería competencia federal. No sé de qué trata, pero por lo que estoy entendiendo, o sea, eso en provincia, la primera instancia sería competencia federal. Exactamente. Después podría llegar por apelación. Exacto, porque recuerden que la competencia originaria es me salto todos los escalones previos y voy directo a la Corte. ¿Sí? Me salté todos los pasos previos que tenía que pasar, primera instancia, Cámara, Tribunal, y voy directo a la Corte. Claro, no. Con el rol institucional, piensen en el rol de la Corte, digamos, como para estar resolviendo un daños y perjuicios de manera originaria, porque después lo puede resolver por apelación. Pero el tema es, de manera originaria la Corte va a estar entendiendo
sobre un daños y perjuicios? Sí, no, ni hablar. Digo, por más que el caso, en este Pero caso en excepciones particular, puede- era un caso grave, digamos, era un policía que asesinó por error a una persona inocente, pero si Claro. incluimos esos daños y perjuicios, incluimos todos los daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces la Corte utilizó este caso para, ya de manera definitiva, limitar su competencia originaria. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Hago De una todos consulta. modos, las dudas que tengan respecto al trabajo práctico, yo voy a mirar todos sus trabajos para la clase que viene y lo volvemos a revisar. ¿Sí? Sí. Pero si Sí. quieren, ya hagan el ejercicio de mirar Barreto, que es el fallo que necesitaban. Sí, porque si no nos Bueno. quedábamos con la película de Gandía, de 1992. Necesitaban Barreto para ver cuál era la postura actual de la Corte respecto de esto. Claro. Sí, Barreto Sí. era el secreto del trabajo. Te hago una consulta. ¿Qué pasaría si el hospital tendría, antes de ser provincial, sería nacional? ¿Cambiaría en algo? Si fuera nacional, esperen que me acuerdo del caso. No, esperen. O- Porque el O caso sea, de era, Gandía era el del hospital, ¿verdad? Claro. No, sí. El que nos mandó es una mala praxis a María Teresa, no me acuerdo del Sí. apellido, Vázquez. Si es Vázquez. nacional, yo tengo que demandar al Estado Nacional. Si demando al Estado Nacional, ¿competencia de quién es? Y para mí es de la Federal. Corte. Competencia Es Ahí federal. competencia sería- federal, no es competencia de la Corte porque no está dentro de estos casitos. Claro, y aparte se está O sea, salteando de iría nuevo. a federal, pero primera instancia. Como siempre que se demanda al gobierno nacional, pero voy a primera instancia. Profesora, en el caso el ¿Este cuál accidente es el que nos mandó a nosotros, que a mí me sigue quedando la duda. Es decir, después lo voy a ver, voy a leer el caso Barreto, pero igualmente no me cierra. Porque, por ejemplo, si hubo una mala praxis, el hospital era público, ¿sí? Provincial. Sucedió en la provincia de Neuquén. En un cruce donde se decía un paso internacional. Entonces No. ahí no No, solamente por hay- eso, estamos mezclando los dos casos. Te estás confundiendo con los casos, ¿eh? Sí. Claro. Claro, entonces ahí se me confunde, porque No, digo yo, si no. El del hospital refería a de Gandía, era el de 1992. El caso Sí. de ustedes era, si no me acuerdo mal, el que les armé, era Sí. un vehículo retenido en un paso internacional porque tenía una orden de captura de la provincia de Buenos Aires que no debería existir más porque tendría que haberse retirado de los registros de esa orden de captura, entonces ella demanda, era una mujer, ¿no? Ella demanda a la provincia de Buenos Aires por ese incumplimiento de retirar del registro la orden de captura de su vehículo, ¿no? ¿Era así el Ese es de caso? Gandía igual, profe, ¿eh? Ese es de Gandía. No, el caso tenía que ver que demandaba El a que la no- provincia Neuquén demanda. Claro, mala el que nos mandó a Sí, de nosotros, secuestro. el que nos mandó a Los nosotros estoy es. confundiendo más yo, los estoy confundiendo más yo. El caso Sí. era la Claro, mala no, no, praxis. no. El caso que les di yo era era la la mala mala praxis donde quedó Exacto. la persona quedó imposibilitada, con una incapacidad Listo, listo, yo me terrible. acuerdo perfecto, yo me acuerdo perfecto. Entonces no entendí nada. Ahora se me terminó El de caso confundir. era una persona de vacaciones en la Sí. provincia de Neuquén, es una persona que Sí. vive, no me acuerdo si era provincia de Buenos Aires, sí, provincia de Buenos Aires. En Vive Buenos la provincia Aires, de Buenos sí. Aires. Fue de vacaciones a la provincia de Neuquén. Sí. Tuvo un accidente, la atienden en Accidente. el hospital provincial de Neuquén, ya no me acuerdo cuál era, Cutralcó creo que les puse, Sí. Sí. y a partir de la operación queda con una discapacidad. Ya, terrible, Cuando sí. vuelve a la provincia de Buenos Aires, se hace ver por distintos médicos, le dicen, mira, esto no fue producto del accidente, fue producto Sí. de una mala praxis. Para praxis, sí. Entonces ella quiere hacer una demanda por daños y perjuicios, perdón, la mala praxis es por otro lado, estos daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Dónde demanda? Es una vecina de una provincia contra otra provincia. Causa civil. Causa civil. Y bueno, y ahí está. Claro. No se, Es no muy se hace similar a lo, que federal. pasa, a lo que pasa con Barreto. Como, además de haber una causa civil, hay competencias provinciales, Ajá. cosas que tienen que ver con la competencia provincial, que es la salud pública y todas las normas del empleo público a los cuales están regidos los médicos, Sí. no va a ser para la Corte, para
para la competencia originaria de la Corte no va a ser entendido como causa civil. Solo a los fines, solo a los efectos de la competencia originaria de la Corte. Esto no quiere decir que tenga que ir a jurisdicción provincial. Va a ir a jurisdicción federal, pero no a la Corte directo. Va a ir a jurisdicción federal porque está entre los casos de vecindad del 116. Ahora lo entendí. Es decir, va a ir a causa federal y pero no va de a pasar primera instancia. En primera instancia. Quiere decir que lo que es la justicia de la provincia de Neuquén no va a intervenir. No, la provincial no. Ahí estaba, ahora lo entendí. Pero la provincial interviene en la penal. La provincial intervendría si esta persona, la provincial intervendría si esta persona fuera ciudadana neuquina. O sea, si era una neuquina contra la provincia de Neuquén, va a ir a la justicia provincial de Neuquén. Ahora sí. Pero entonces, como la hay penal y la distinta civil, las dos van vecindad, a la aplica el federal. artículo 116. Perfecto, ahora lo entendí. ¿Y las dos causas serían a competencia federal? ¿La penal y la civil? ¿Cómo? Las dos La causas. penal, Yo tomo que la causa penal es competencia provincial y la civil es competencia federal. La penal es provincial para mí. Porque queda fuera, la penal eso siempre es así. La penal es provincial, ¿no es cierto? Siempre queda fuera la penal. Sí. Pues ahora sí lo entendí, pero ahí estaba mi problema. Y bueno, yo lo hicimos en base a eso. Y bueno, así surgió. Pero no importa, porque la idea de los casos no es que los hagan bien, los hagan mal, no importa. La cosa es que aprender. Porque analizarlo, si no, pensarlo, y si lo hacen bien o mal, es otro tema, digamos. La cosa es terminar de entender y de aplicar las cosas que vemos en las clases. Claro, claro. El tema es que si en primera instancia no se hace cargo quien debe hacerse cargo, sí, ya es de competencia originaria de la Corte. ¿Cómo? ¿Puede ser? Por ejemplo, en este caso que hicimos, tenemos que ir de competencia federal. Quien debe, es decir, basados en el artículo 116, quien debe responder es la provincia. No. A ver si voy entendiendo. ¿Responder a qué te referís? A la mala praxis que se originó. Estamos hablando de los daños. Los daños y perjuicios. Bueno, no, yo la praxis es un delito penal. Entonces, acá estamos hablando de los daños. No, porque la Corte cuando en el precedente que traen de Gandia, dice que es ella, o sea, en Gandia se hace cargo, se responsabiliza de Buenos Aires. Entonces a mí me generó la confusión ahí, porque es como que, bueno, si la provincia de Buenos Aires, en ese caso, ¿no? En ese caso en particular, en ese precedente que se citó, no se hace cargo, no responde en base a los daños y perjuicios, es la Corte quien debe responder por la provincia. ¿O entendí mal? No entiendo la pregunta, estamos mezclando poder ejecutivo y poder judicial. No entiendo la pregunta. Si no responde la provincia, sigue teniendo responsabilidad la provincia, no la Corte. Digo, la responsable es el poder ejecutivo de la provincia. ¿Y en Gandia por qué la Corte entonces reconoce su competencia originaria? Porque tenía otro criterio y era mucho más amplia con la causa civil. Hasta Barreto. Esa era la tradicional interpretación de la Corte, que era toda causa civil, era competencia de la Corte originaria. Si no se puede llegar por apelación a la Corte. El tema es la competencia, estamos viendo unidad de competencia originaria. El problema acá es definir, circunscribir, qué quiere decir competencia originaria. ¿Cuándo voy a ir directo a la Corte? ¿Sí? Excelente. ¿Estamos hasta acá? Sí. Un poco mejor, profesora. Ahora ya entendí un poco mejor. Igual, les soy muy sincera, digamos, la idea es que ustedes terminen de entenderlo con los casos, pero ustedes lo van a ver en la práctica. No sé, ahora, de hecho, este fin de semana les voy a mandar material de lectura sobre los traslados de los jueces. Esos casos que están todo el tiempo, saben a lo que me refiero, ¿no? Bruglia, bien. Esos casos que están en los diarios todo el tiempo nos ayudan a entender también este tipo de cosas. ¿Por qué los jueces fueron a la Corte?
Fueron a la corte los jueces. ¿Por qué? ¿Podían ir a la corte? No, en realidad no. Van a la corte por un per saltum, que es otra de las 3 maneras por las cuales se va a la corte. Y la corte igual dijo no. Voy a resolver esto cuando resuelvan los tribunales que tienen que resolver antes. ¿Sí? Pero ese tipo de casos que vemos todos los días nos ayudan a entender. Pero los jueces, a ver, ¿son hay distinta vecindad? ¿Son embajadores? No, no hay distinta vecindad tampoco porque son jueces nacionales que están demandando a un poder nacional, a un poder público nacional, ¿sí? Al Senado, en este caso. Entonces, no es uno de los casos ni del 116 ni del 117, sobre todo del 117 para entender cuál es la competencia originaria. Entonces, si fueron a la corte, tiene que ser por otra cosa. No hay competencia originaria, porque no está dentro de los casos de competencia originaria. ¿Y por qué? Bueno, la única chance que nos quedaba era el per saltum. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver igual, pero el per saltum era este salto de instancia por una cuestión de extrema urgencia. Me salteo todas las instancias porque esto lo resuelvan ya. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Puede ser en los casos de desapariciones forzadas, así también? No. ¿Porque eso no es de competencia originaria? No, es de competencia federal, porque es un delito federal la desaparición forzada. Pero ahora la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro no está en la corte. Está en el juzgado federal de Bahía Blanca. ¿Sí? Porque es un delito Me había quedado la federal. duda, pues pensé que te había escuchado eso la otra clase. Les dije Me quedó raro, específicamente ¿viste? que era competencia federal, pero por eso no confundan competencia federal con competencia originaria de la Corte. Profesora, entonces, para que me quede claro, cuando se dice que es competencia federal, no significa que va a ir a la Corte directamente, va a ir a los Al organismos juzgado federal de primera instancia. que corresponde primero, y si es necesario, pasará a la Corte. Ahora Exactamente. Cada jurisdicción va a tener su justicia federal, además de la justicia provincial. Para cuando, digamos, porque si la justicia federal está solo en la Ciudad de Buenos Aires, si yo estoy en Salta y tengo un caso de justicia federal, por ejemplo, desaparición forzada, ¿me tengo que venir hasta Buenos Aires? No. En todo el país hay juzgados federales. Perfecto. Si es una causa que le compete a la justicia federal, voy a ir a esa justicia. En el caso de Facundo Astudillo Castro, para poner un ejemplo claro, ¿todos saben a qué me refiero cuando digo el caso de Facundo Astudillo Castro? Sí, el de chicos. Sí. Bien. El caso no empieza en la justicia federal, porque el caso empieza como averiguación de paradero, entonces van a la justicia de la provincia. ¿Sí? La justicia provincial, ¿sí? Investiga los primeros días los hechos, porque era averiguación de paradero. Cuando por las distintas pruebas que se fueron viendo y a las cuales va accediendo la familia y los abogados en particular de la familia, se dan cuenta que era un caso, o ellos alegan que es un caso de desaparición forzada, ¿sí? Posiblemente cometida por funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Aún siendo funcionarios de la provincia de Buenos Aires, como es un delito federal, ¿sí? Que es otra de las formas de llegar a la justicia, a la competencia federal, ¿sí? Delitos federales, desaparición forzada, narcotráfico, trata de personas, ese tipo de delitos. Como es un delito federal, va a la competencia federal, ¿sí? La competencia federal quiere decir al juzgado federal que tiene competencia en esa jurisdicción. En ese caso es Bahía Blanca. Va a ser un juzgado federal, no un juzgado provincial, ¿sí? Porque hay un delito federal, ¿se entiende? Sí. Por eso les digo, no confundan competencia federal con competencia originaria de la Corte. Claro, si hay competencia federal, puede ser que sea competencia originaria de la Corte, puede ser que sea competencia por apelación de la Corte. No, yo con competencia federal no quiero decir que voy directo a la Corte. Pero sí lo que digo, cuando hay competencia federal, de alguna manera puedo llegar a la Corte. ¿Por apelación también? Por apelación o por vía ordinaria. Ah, perfecto, listo, ahora sí. Ahora sí lo entendí. O sea, el caso de Facundo Astudillo Castro en algún momento podría llegar a la Corte, por vía de apelación. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Sí, ahora ¿Vamos? sí. Y un ejemplo de este tercer caso que nos dio de cuando te salteás de manera
urgente las instancias. Eso es per saltum. Per saltum se llama. Per saltum, miren. Per saltum. Se los había puesto en la... En este PowerPoint, lo están viendo todos, había puesto Sí. cómo se llega a la Corte Suprema. Tenemos la competencia originaria y exclusiva del 117, el per saltum, que es saltándome todas las instancias por la extrema urgencia del caso, y la competencia por apelación, que es lo que vamos a ver en la unidad que viene. Bien. Estas son las ¿Y tres maneras de llegar a la Corte. a qué nos referimos con extrema urgencia? Consideración de la Corte. Para la Corte, por ejemplo, los traslados de estos jueces no era extrema urgencia. Pero, ¿qué caso vimos de per saltum? Vimos un caso de per saltum, Sí, creo que sí. de hace poquito. Sí. Rizo. ¿Por qué era de extrema urgencia? Porque la ley que resuelve la designación de los consejeros por elección popular se dicta en mayo de 2013. Y las elecciones eran en agosto de 2013. Estaba ahí nomás. Entonces faltaban 3 meses. 3 meses. Sí. 2 meses y medio. Faltaban 2 meses y medio para las elecciones. No había tiempo de ir a primera instancia, cámara, Había que resolver ya. Ah, claro. ¿Sí? ¿Estamos? Ujú. Sí, sí. De todos modos, el per saltum por eso, la Corte es, si con la competencia originaria es muy, muy restrictiva, con el per saltum aún más. ¿Sí? Sí, no, me imagino, tiene que ser. Bien. Profesora, le hago una última pregunta y ya está. Y así me saco la última duda. Por ejemplo, con el tema del trabajo que usted nos envió, con el tema de la mala praxis, como la chica que tuvo el problema de mala praxis, quedó discapacitada, la competencia es federal, quiere decir que va a ir directamente a cualquier juzgado federal de acá de Buenos Aires, no de Neuquén, porque ella es de acá. Era de la provincia. Sí, quiere decir que va a ir a un juzgado de acá de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Sí. Y en el caso de no solucionarse o no llegar a una solución, recién va a ir por apelación a la Corte. Exacto. Supongamos. Exacto, ahora está. ¿Listo? Ahora sí. Y aún así, y también en esto la Corte es restrictiva, en la apelación también la Corte puede rechazar intervenir. No quiere decir perfecto. pero Listo. no importa, eso no importa. Pero era Eso la son de duda que acuerdo. yo tenía y no encajaba, y cuando tengo dudas no quedo conforme y me queda ahí. Perfecto. Así que bueno, gracias. Bien, seguimos con el repaso. Además de ver Barreto, ¿se acuerdan que vimos? Barreto por causa civil. Vimos luego el fallo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Córdoba, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Que era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que demandaba a la provincia de Córdoba por la devolución de los gastos en materia de salud que había hecho la Ciudad de Buenos Aires en hospitales públicos por ciudadanos cordobeses. ¿Sí? Estaba pidiendo la devolución de los montos gastados en cuidar la salud de cordobeses. ¿Sí? Más allá de la cuestión de fondo, este caso lo vemos porque en el caso de Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba, que es del año pasado, la Corte cambia nuevamente, es otro fallo que cambia la postura de la Corte respecto de competencia originaria, porque hasta ese momento teníamos otro fallo que, no me acuerdo el año, creo que era 2003, o no tengo bien presente el año, que era Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Tierra del Fuego, en el cual la Corte había sostenido que la provincia de Buenos Aires no podía ser asimilada a una provincia. La Ciudad de Buenos Aires era un ente distinto. Por lo cual, en un caso en que se suscite entre la Ciudad de Buenos Aires y una provincia, no iba a haber competencia originaria de la Corte.
¿sí? Porque no es una provincia. ¿Se entiende? Sí, fue algo de lo que hablamos también la semana pasada. Exacto, estamos Pero el artículo repasando el 129 fallo que dice que vimos la la Ciudad de clase Buenos pasada. Aires tiene competencia. ¿Cómo? Claro, pero ¿qué pasa? La Corte, Que el en este 129 fallo dice del otra año cosa. pasado, que es gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la provincia de Córdoba, cambia esa jurisprudencia y va a decir que la Constitución, la reforma constitucional de 1994 le dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho un año después la Ciudad de Buenos Aires dicta su propia jurisdicción, su propia constitución, ¿sí? Entonces eso, si bien no es una provincia en sí misma por las características de la Ciudad de Buenos Aires, sí a los efectos de la jurisdicción, como la jurisdicción es parte de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de la jurisdicción es asimilable a una provincia. Porque sería recortar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que se le dio en la propia Constitución Nacional, obligar a la Ciudad de Buenos Aires a litigar en una jurisdicción provincial. Porque lo que pasaba hasta ese momento, ¿sí? De acuerdo al precedente anterior de la Corte, es que si había una controversia entre la Ciudad de Buenos Aires y una provincia, la Ciudad de Buenos Aires estaba obligada a ir a la justicia de esa provincia. En Ciudad de Buenos Aires contra Tierra del Fuego, la Corte rechaza la competencia originaria y la Ciudad de Buenos Aires tiene que litigar en Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Se entiende? A partir del fallo del año pasado, Sí. la Ciudad de Buenos Aires es asimilada a una provincia a los efectos de la jurisdicción. Entonces, en casos entre la Ciudad de Buenos Aires y una provincia, va a ser considerado como si fueran dos provincias, por lo cual es competencia originaria de la Corte. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Sí. De hecho, ¿qué pasó la semana pasada? No, perdón, ¿qué pasó hoy? No la semana pasada, ¿qué pasó hoy? ¿Leyeron el diario hoy? Hoy ni idea qué pasa. No, profe. Hoy la Ciudad de Buenos Aires demandó al Estado Nacional por este 1% que le quita de la coparticipación a la ciudad para darle a la provincia, Sí. para devolverle a la provincia, porque es un 1% que se le quitó a la provincia cuando se hace el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces esto se lo devuelven a la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires hoy presentó una Pensé demanda. que había sido ayer. ¿Cómo? Creo que fue Pensé hoy. que había sido ayer, sí, lo había escuchado eso. Sí, lo escucharon porque vienen anunciándolo desde que se hizo el anuncio del 1%. ¿A dónde va la Corte? ¿Dónde va la Ciudad de Buenos Aires? La ciudad. ¿Es una provincia? Corte. Sí. Tiene autonomía Y es como dos legislativa y provincias, una provincia contra otra. jurisdiccional. A los efectos de la jurisdicción, a partir del fallo del año pasado, es como si fuera una provincia. Entonces va a ir a la Corte directamente. Y hoy presentó el amparo ante la Corte. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Nos queda ver Bazán, Sí. que es el fallo que no llegamos a ver, así que no lo repasamos, sino lo vemos. Esperen que les comparto. Bien, el fallo Bazán refiere a otra cuestión sumamente actual, que es los conflictos por la falta de traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Les suena esto? Para mí que vivo y siempre litigué en la Ciudad de Buenos Aires y siempre escuché los tribunales que están en la Ciudad de Buenos Aires, es muy común esto. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires, por una cuestión histórica previa a la reforma del 94, tenía en la ciudad, al no tener autonomía y depender directamente de la nación, no tenía tribunales similares a los provinciales, sino que tenía juzgados nacionales. Así se llama, Juzgado Nacional de Primera Instancia, que básicamente tiene la misma competencia que el Juzgado Provincial de Primera Instancia de Tucumán. Pero se le sigue llamando nacional, porque hasta el 94 la Ciudad de Buenos Aires dependía de la nación directamente. Hasta que en el 94 se le da plena autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, tiene su propio poder legislativo,
su poder ejecutivo y también su justicia. ¿Sí? Se les da la atribución de la jurisdicción. ¿Qué pasa? Hasta la fecha, la justicia que se llama nacional nunca pasó del todo a la ciudad de Buenos Aires. Debería dejar de existir una justicia nacional. ¿Sí? Debería estar la justicia federal, la justicia de cada una de las provincias, incluyendo la justicia de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay un fuero de la ciudad de Buenos Aires, pero solo en lo que respecta a lo que ya fue traspasado de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, que son algunas causas penales. Ni siquiera toda la competencia penal se traspasó a la ciudad. Pero algunas causas penales ya son competencia de la ciudad y son esos tribunales los que son justicia de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo demás, cuando yo hablo del juzgado nacional de primera instancia en lo civil, me estoy refiriendo al juzgado nacional, al juzgado de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires en lo civil. Debería llamarse así, pero es nacional. Esta causa, Bazán, refiere justamente a estos problemas. ¿Y por qué digo que es una cuestión actual? Porque de esto se trata la reforma judicial que está ahora en debate en el Congreso, de terminar de hacer ese traspaso. ¿Sí? También les voy a mandar eso el fin de semana para que lean. Ya les compartí mi pantalla, ¿no? Lo están viendo. Bien. Para entender, bueno, después volvemos acá. Primero, ¿cuáles eran los hechos? Los hechos de Bazán era un problema de competencia entre dos juzgados. El juzgado en lo penal, contravencional y de faltas número 10 de la Ciudad de Buenos Aires y el juzgado nacional de menores número 5, ¿sí? Ambos juzgados se declaran incompetentes para entender en una causa sobre lesiones y daños, ¿sí? Entonces hay un conflicto de competencia, ninguno de los dos juzgados quería entender en la causa, ¿sí? Este conflicto de competencia se da entre dos jueces con competencia penal no federal, ¿sí? Que ejercen funciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ambos. Tenemos un juzgado efectivo de estos que les digo, que ya se traspasó la competencia, alguna competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires, ese es el juzgado en lo penal, contravencional y de faltas número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, y un juzgado nacional de menores número 5, que sería lo que debería ser en el futuro el juzgado de la Ciudad de Buenos Aires de menores número 5. ¿Sí? Se tiene que traspasar. Exacto. Los dos dijeron que eran incompetentes. Entonces, ¿quién va a resolver esto? No se sabe. Nadie quería resolver la causa. ¿Sí? Para eso, tenemos el artículo 24, inciso 7 del mismo decreto que estamos viendo, ¿sí? Que nos va a decir, de las cuestiones de competencia y conflictos que en juicio perdón, esto es cuando le corresponde a la Corte Suprema, de manera originaria entender. Esto viene de arriba. De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país, que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la Cámara que dependa el juez que primero hubiese conocido. Decir asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia. En este caso, tenemos dos juzgados que no tienen un tribunal superior común, porque uno es justicia nacional y el otro es de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? El superior del juzgado nacional va a ser la Cámara Nacional, y el superior del juzgado de la Ciudad de Buenos Aires va a ser el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? No tenían un tribunal superior común. Entonces, en esos casos, de acuerdo al artículo 24, inciso 7 de este decreto ley, va a resolver la competencia la Corte. ¿Quién debe resolverlo? Resuelve la Corte. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Para resolver, obviamente, la Corte que nos va a citar, el artículo 129, ¿sí? Que ya vimos la clase pasada cuando vimos esta causa que acabamos de hablar sobre gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. ¿Sí? O sea, le da facultades legislativas, por eso hay una legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, y jurisdiccionales, justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Y la Corte nos va a decir, el Congreso Nacional y la legislatura local establecieron en el año 1995 que la transferencia de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias a cargo de la Justicia Nacional Ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, al Poder Judicial de la ciudad se produciría por un acuerdo entre los gobiernos ratificados por los poderes legislativos de ambos estados. ¿Sí? Nos está contando la previa de todo esto. Se había acordado entre el Congreso Nacional y la legislatura hacer este traspaso. ¿Sí? Ya en el año 1995, estamos en 2020. No obstante, luego de 24 años, pues el fallo es de 2019, la actividad desplegada por quienes asumieron el compromiso en procura de lograr esa transferencia se ha visto limitada solo al traspaso de la competencia penal reducida a determinados delitos. ¿Sí? Nos está contando esto que les dije yo como antecedente. ¿Cuál es la situación previa con la cual le toca resolver a la Corte? En ese marco de actuación y frente al escaso acatamiento del texto constitucional en cuanto al reconocimiento jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2015 la Corte resuelve, ¿sí? Este es el antecedente Corrales que tiene la Corte. Transcurridos ya más de 20 años de la reforma constitucional de 1994, resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional. Acá algo importante que no les dije antes, que se los iba a decir cuando vimos, ¿se acuerdan lo de conocimiento y decisión? Los tribunales, por lo general, no opinan, o sea, resuelven, no dan una opinión. Pero a veces, ¿cuándo creen que opinan? ¿Cuándo opina un tribunal y no está resolviendo una causa? Es un poco difícil la pregunta, pero piénsenlo, es algo que vimos. ¿Cómo, profesora, lo puede repetir la pregunta? Un tribunal tiene que siempre resolver, yo les dije, está obligado a resolver. Pero a veces pasa que los tribunales no resuelven, sino que opinan. Sí. No es lo mismo, dan una opinión. Cuando no es competente. No, ahí están resolviendo que no son competentes, pero resuelven. Supongo que cuando la Constitución está en juego. No, ahí es muy amplio, pueden resolver. Cuando opinan, pero no resuelven. ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿cuándo opinan y no resuelven? Cuando no pueden resolverlo, no hay forma de lo que resuelvan. ¿Por qué No no lo pueden podrían resolver. resolverlo? ¿Por qué no podrían resolverlo? ¿Y por qué no? Es difícil, se los digo. Los tribunales resuelven, ya lo vimos, cuando hay un caso en el que tienen conocimiento. Sí. ¿Cuándo no resuelven? Cuando hablamos del obiter dictum, ¿se acuerdan? El obiter dictum es eso que dicen más allá de lo que tienen que resolver. Si bien está ceñido en un expediente judicial, eso que están diciendo, y en una decisión que es su sentencia, ese obiter dictum, esto que va más allá, es una opinión. No tiene que ver con el caso que están resolviendo, va más allá de lo que están resolviendo. Claro. Perfecto. Todo esto para explicarles esto que está diciendo la Corte acá. La Corte dijo, resulta imperioso exhortar. ¿Qué es exhortar? Cuando exhorta, le está hablando a otro órgano, no le puede ordenar a otro órgano, porque lo hace, pero es un problema de división de poderes. En algunos casos, muy puntuales, lo hace. En este caso, le está exhortando, opina que la Ciudad de Buenos Aires ya es hora que tenga su propia justicia, entonces les dice amablemente a los otros poderes que se ocupen de hacerlo. Pero lo ponemos en términos de exhorta, no está en el resolutorio, es una exhortación. Una exhortación es esto, una especie de opinión en términos fuertes porque lo está diciendo la Corte, no dice opino qué, dice te exhorto. ¿Sí? Van a ver muchas veces esto de exhortación y siempre va a ser a otras autoridades de la nación. No le puede dar una orden directa, ¿sí? Porque además esto tiene que ver con funciones estrictas de los otros poderes, ¿sí? División de poderes, ustedes ya lo saben. Entonces dice, bueno, los exhorto a que adopten todas las medidas necesarias. ¿Sí? Si no, ¿Y cuál es la diría, diferencia? si fuera una resolución, le diría, le ordeno.
Si es una resolución es bien. ordeno. ¿Resuelvo qué? Ordeno. Eso es una resolución. Por eso el lenguaje es muy importante. Y por eso yo me estoy deteniendo a explicarles que esta exhortación no es un te ordeno, no es un resuelve. ¿Sí? Le está diciendo a otro poder lo que tiene que hacer. Profesora, muy diplomáticamente es como que lo está invitando a que los demás, el otro, Hagan lo que resuelva tienen que otro, hacer. Claro. pero Che, que loco, lo tienen que hacer. facilitame el laburo. Sí, es una invitación muy diplomática. Y ahora la Corte está recordando que hace 4 años, porque estamos en un fallo de 2019, hace 4 años te exhorté a hacer esto y todavía no lo hiciste encima. Esto es lo que está diciendo en este párrafo. Hace 4 años te exhorté a que hagas la transferencia de competencias de la nación a la ciudad, todavía no lo hiciste. ¿Sí? Claro. Y dice, la ciudad permanece por esa razón con sus instituciones inconclusas. ¿Por qué? Pues no tiene la justicia completamente integrada. Detenta un poder ejecutivo y una legislatura propios en pleno funcionamiento, pero no tiene aún en marcha un poder judicial completo. Esto es textual del fallo. ¿Y qué va a opinar la Corte respecto de esto? Va a decir que el inmovilismo en llevar a cabo la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser considerado como un desajuste institucional grave de uno de los mecanismos estructurales de funcionamiento del federalismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Este desajuste institucional grave es una violación al federalismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, no está pudiendo ser autónoma en lo que respecta a su jurisdicción. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Además, impactan la distribución de los recursos públicos, en la medida en que, esto es muy importante, en la medida en que las 23 provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos que demanda el Servicio de Administración de Justicia del restante distrito. ¿Qué queremos decir con esto? Todas las provincias de la nación están pagando la justicia nacional, o sea, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la justicia nacional todavía depende de la nación. Entonces, hay fondos de la nación que podrían distribuirse entre las 23 provincias, pero que se usan para pagarle la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El sueldo de los jueces nacionales que con asiento en la Ciudad de Buenos Aires lo paga la nación, sale de la plata que se queda la nación. No sale de la Ciudad de Buenos Aires como correspondería. Al juez de la provincia de Buenos Aires le paga la provincia de Buenos Aires, no le paga a la nación. Esa plata que usa Nación para pagarle la justicia a la Ciudad de Buenos Aires podría ser parte de la coparticipación para el resto de las provincias. ¿Sí? ¿Se entiende? Y no es poca plata. Sí. No. La demora va a también decirnos, la demora en la concreción del mandato constitucional no aparece de manera alguna razonablemente justificada. Podría darse una demora. En este caso ya después de tantos años, de distintas exhortaciones que fue haciendo la Corte a que esto se haga, no puede entenderse que hay una justificación razonable a esta demora. Tampoco puede ser entendido como argumento válido para justificar el incumplimiento aquel que se sustenta en la dificultad de lograr acuerdos políticos. ¿Qué van a decir? La defensa es, no hay acuerdos políticos suficientes, entonces no podemos garantizar esto. La Corte dice, esto no es un argumento válido tampoco. Por último, va a decir que este inmovilismo también implica un desconocimiento de las facultades de autogobierno de un Estado local, ¿sí? Estos mismos problemas de federalismo. Porque nosotros, ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos un sistema de justicia local, ¿sí? Como ustedes que viven en la provincia de Buenos Aires lo tienen y van a la justicia provincial, ¿sí? Entonces, afecta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a resolver la Corte? En virtud de ese artículo 24, inciso 7 que les leí, que tiene competencia para resolver las diferencias de competencia, va a decir, vuelve a insistir, tras un cuarto siglo de inmovilismo en la concreción de un mandato constitucional y desoída la exhortación efectuada en el fallo Corrales, la Corte Suprema resuelve que, muy importante esto, de ahora en más, será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el órgano encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten, como en el caso, entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esa ciudad. Sea un juzgado nacional o sea un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, si hay un problema de competencia entre ellos, van al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Porque si estuviera hecho el traspaso, como corresponde, ese sería el tribunal. Porque es el Tribunal Superior común a esos dos juzgados. ¿Sí? Entonces dice, me cansé de resolver problemas de competencia que no me corresponden. ¿Sí? No tengo más competencia para esto. Lo resuelve el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, directamente le está diciendo que la resolución es del gobierno. Hasta que se haga